Mi shadow es bastante intensa y bastante incómoda, la verdad. Creo que todos los días, o sea, yo personalmente todos los días estoy lidiando con su fuerte personalidad. ¿Qué es el arte? Soy una artista. ¿Qué es el despertar? ¿Para qué sirven las emociones? ¿Por qué sentimos? ¿Quiénes somos? ¿Somos energía? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es la religión? ¿En qué creemos? ¿Qué es la espiritualidad? ¿Dios existe? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué son los ¿Qué es psicodélicos? la Matrix? ¿Me puedo salir del ¿Qué es el sistema? sistema? ¿Nosotros lo ¿Existen creamos? los multiversos? ¿Qué es la conciencia? ¿Confías en la medicina? ¿Somos hijos de la ¿Somos tierra? superhéroes? ¿Somos solo humanos? ¿Me conozco realmente? ¿Me da miedo estar solo? ¿Me debería interesar la política? ¿Me quedo en ese trabajo? ¿Qué pasa si me despiden? ¿Hago lo que ¿Mi amo? profesión me defiende? ¿Estoy empoderado? ¿Soy una ¿Qué es amante? el amor? ¿Me encanta el sexo? ¿Puedo agarrar mi marido? ¿Me importa el que digan? ¿Por qué no me atrevo? ¿Lo que tengo es lo que quiero? ¿Hasta dónde puedo ¿De llegar? verdad quiero hijos? ¿Es real la monogamia? ¿Soy buena mamá? ¿Soy realmente feliz? ¿Qué tan importante es el dinero? ¿Has tenido un viaje astral? ¿Qué tengo un gorrito? ¿Y si nos vamos a vivir a Marte? Ah, ya, güey, son muchas preguntas, ¿no? ¿Te has dado cuenta que cuestionarte es un arte? Todo es cuestión de arte al cuestionarte. Hola, hola. Estamos Hola. en un episodio más de esto que es el podcast Cuestionarte. Y hoy vamos a tener un tema muy interesante que es amando nuestra sombra. ¿Cómo estás, Jess? Muy bien, afortunadamente. Que literalmente nos dispusimos a estructurar todo esto de forma intensa este mes, todo lo que se fue gestando en los últimos meses del año pasado. O sea, todo el caos que teníamos en los últimos meses, como que este mes le dimos un cauce y estuvo bastante movido, como que todavía siento como así, como que todavía no veo la luz al final del camino. Y por eso creo que el tema va muy, muy bien, muy acorde a pues literal, últimos días de este mes para iniciar con otra vibe, ¿no? ¿Tú qué piensas? Sí, además, o sea, la verdad es que tenemos una ideología del fin de año bien diferente, ¿no? Y ahorita realmente es cuando está, pues, terminando de acomodarse todo y vamos contracorriente porque queremos que todo inicie y a veces eso resulta muy complejo porque no es así y pues es un flow medio complicado, la verdad. Pues sí, Ujú. sí, totalmente. O sea, creo que la forma en la que lo hemos ido atravesando, al menos en la conjunción de nuestras vidas, pues cierres y aperturas, pero no esperando a que ya haya sembrar, ¿no? O sea, realmente sí hemos estado como sembrando por ahí de marzo y creo, yo ahorita me siento así también, o sea, que aunque sí estamos haciendo acciones para que esto suceda, al final todavía es un momento como de seguir recolectando, estructurando, moviendo, quitando, o sea, al final seguimos quitando, poniendo, entonces, pues sí, creo que eso también da un poco de paz, tranquilidad, como decir, es parte del proceso de este inicio del año 1, que justo no se inicia ya, ¡pum!, ¿no? Sino más bien como que es una ola que va a ir así. ¿Cuál es nuestro tema de hoy? Pues amar nuestra sombra, ¿no? Creo que justo en el mundo, bueno, en los mundos en los que nos manejamos, ¿no? Que es entre el psicológico, el holístico, el espiritual, la perspectiva de conciencia social, colectiva, bla, 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 bla. Pues esta parte de la sombra durante nuestra historia como seres humanos casi siempre ha sido rechazada, ¿no? Como, como justo oculta, o sea, a lo mejor no conscientemente, pero es como oculta tu sombra o trabaja haz desaparecer tu sombra para que tu luz siempre seas luz y siempre seas una hadita de la creación, ¿no? O un ángel en otras culturas, siempre así, ¿no? Un Buda, así. Digo que incluso Buda no hablaba de la oscuridad tampoco como de desaparecerla, ¿no? Pero de alguna manera la hemos interpretado así. Entonces, pues creo que sería interesante compartir cómo es que realmente hemos llegado pues a amar nuestra sombra, ¿no? O sea, porque realmente, bueno, yo desde mi experiencia sí viví esta transición, ¿no? De primero no entenderla, luego odiarla o quererla ocultar, sobre todo en esta fase de mi vida de
de todo, perfeccionista, buena en todo, con todos y todo eso, pues era totalmente justo eso, ¿no? Como que nadie vea esta parte oscura de mí, ¿no? Y luego cómo la hemos ido en todos estos años recuperando, ¿no? Ujú. Pues sí, ha sido un proceso bastante intenso. Mi shadow es bastante intensa y bastante incómoda, la verdad. Creo que todos los días, o sea, yo personalmente todos los días estoy lidiando con su fuerte personalidad. Con tu alter Eh, ego. sí, o sea, todos los días está ahí, pues intenseando, ¿no? Creándome diferentes escenarios, intrusivos, fatalistas y, pues, como a veces hasta atacándome así de entonces, pues, ha sido todo un camino y un proceso, como dices, primero saber que existía, luego identificar qué era, ¿no? Luego ver cómo es que ha reaccionado ante la vida, cómo es que se ha ido y cómo es que la hemos ido poco a poco involucrando hasta irla convirtiendo en fortaleza, pero ha sido un proceso duro, la verdad. Pues sí, Ujú. sí, ¿Cómo es que porque lo has experimentado tú? yo creo que es un camino que realmente nunca termina y eso también hay que amarlo, ¿no? O sea, es como, pues al final siempre va a haber cosas nuevas que no vas a saber gestionar y va a salir que muchas veces ahí nos confundimos un poco con esto como de, ay, yo tanto que he trabajado y estoy en el mismo lugar, es como, no, no es el mismo lugar, o sea, es un escenario diferente donde justamente tienes que poner en práctica lo que aprendiste y obviamente la mayoría de las veces la vuelves a cagar, pero no, pero está bien, o sea, es parte de seguir aprendiendo, ¿no? Esas facetas de tu misma sombra, o sea, a mí me ha pasado eso, ¿no? O sea, conforme hemos indagado, ¿no? En nuestras propias conciencias y nuestros propios miedos y patrones y todo eso que se conjunta, pues también te das cuenta que son parte de tus rasgos de la personalidad, ¿no? Y algo que creo, bueno, sí, que siento que yo atravesé, pues fue primero ese, pues yo no quería perder esa parte de mí, ¿no? O sea, era como mi, mm, ¿no? ¿Pero qué Mi qué te yo refieres con esa más parte de ti? perra, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, ahorita reconociendo como una sombra, o sea, que en ese momento yo pensaba que era mi fortaleza, que después me di cuenta que era mi sombra, ¿no? Por Mm, ejemplo, esa masculinidad, ¿no? Ese ser una mujer fuerte que nadie se atrevía ¿cómo se dice? A enfrentar, a confrontar, o que yo iba ahí, ¿no? Siendo así grande, tosca, ¿no? Y ese para mí en ese momento era una fortaleza. Con el mismo desarrollo personal me di cuenta, pues que no, que era una sombra, que fue, o sea, al final fue una manera de enfrentar la vida como pude, ¿no? Con las herramientas que tuve. Y entonces fue como, ¿esto te sirvió una vez? Ah, pues entonces replícalo. Y entonces ahí vamos replicando cosas que pensamos que nos funcionan, ¿no? Pero al final, cuando ya entras en justo en otra conciencia, no te das cuenta que actuar desde el miedo, porque al final era miedo lo que me impulsaba, pues no genera más que más miedo, ¿no? O sea, la gente, o había un rechazo o había un justo así como, uy, no sabes ni qué decirle, ni qué no sé qué, porque si no se va a enojar o cosas así, que era como, a veces provocas sin ni siquiera darte cuenta, ¿no? ujú. Entonces, ahí es donde te vas dando cuenta que el transformar, o sea, el integrar tu sombra, amarla, reconocerla, o sea, entender que viene de un dolor, de haberte sentido sola o de haberte sentido que tú tenías que defenderte por ti misma y entonces estar siempre así a la defensiva, ¿no? También en una sociedad justo que a las mujeres frágiles y débiles pues no se les respeta, entonces tienes que ser una mujer fuerte, grande, ¿no? Toda esta parte, ¿no? Entonces es como, tranquila, te amo, te sostengo, pero hay que transformar, hay que integrar estas otras partes de ti que hiciste a un lado
y entender por qué las hiciste a un lado. No, es todo este proceso justo de integración de sombra que al final dices, güey, te amo y aparte cuando te necesite, te voy a sacar. Pero en eso es a lo que me refería hace rato. Hay veces que sacamos eso, o sea, que se vuelve una oscuridad integrada, no una fuerza, ya desde otro lugar, y a veces vuelve a ser nuestra sombra, porque son experiencias diferentes que crees que ya es tu fuerza y hay veces que pues actúa otra vez contra ti porque porque vuelves a accionar desde el miedo, pero un miedo diferente. Entonces yo creo que ahí es donde se hace bastante complejo. Oye, ¿y tú sabes, o sea, de dónde venía toda esa personalidad o esa parte de ti, esa etapa? Pues, o sea, creo que justo en la complejidad de todo lo que nos rodea, ¿no? Mi análisis es, uno, pues justo, si yo era percibida como una mujer frágil, pues no era tomada en cuenta, ¿no? En un círculo, o sea, normalmente una mujer que era muy femenina o era anulada o era sexualizada o era así, ¿no? Cosas que a mí, o sea, justo yo ahí sentía que perdía mi poder. Entonces era, pues irse al opuesto, ¿no? Y también porque atravesé muchas experiencias en las cuales yo me sentí vulnerable por ser o muy blanda o muy emocional o lo que sea, que aparte es Ujú. otras de mis partes bastante, que están siempre ahí, pero que justo las cubrí con esta, ¿no? Esta personalidad, que sí me funcionó durante mucho tiempo, pero me alejó justamente de mi yo vulnerable, de mi yo creadora, de mi yo, pues que ama a la gente, ¿no? O sea, porque al final justo eso fue lo que puso, o sea, sí me protegió, pero me excluyó. Entonces ahí fue donde eh, dije: "No, pues esto no me", o sea, sí me funcionó en una parte, pero no me funcionó en otra parte, que es la parte para mí más importante, así que vamos quitándolo poco a poco, y fue ahí donde me reencontré con mi lado femenino, ¿no? Y ahorita, o sea, ay, que ahorita con todo lo que pasa en redes sociales de lo masculino, lo femenino y todo esto, que yo creo que sí es esencial esta conversación y qué bueno, pero a la vez también como que se vuelve simplista, ¿no? O sea, porque alguien tomó esos términos y los usó solo a nivel social en este como regresar a la ama de como si la energía femenina representara a la ama de casa, ¿no? O sea, es como, ¿en qué momento pasó esto, no? Y es como, no, o sea, no, al menos nosotras nunca lo hemos hablado desde ese lugar. Digo, está bien quitarle las etiquetas de masculino y femenino porque al final justo son energías y no son géneros y todo eso, o sea, al final eso sí, pero es ahí donde también entiendes que sí era, o al menos en estos años necesario hablar desde ahí porque teníamos la separación, la dualidad, y había que integrarla, y solo se integra nombrándola, ¿no? O sea, lo que veíamos socialmente como femenino, que era justo ser vulnerable, ser emocional, ser, débil, ¿no? Que también eso, o sea, lo relacionábamos con ser mujer, vestirte delicadamente, todo eso. Entonces, eso lo rechazo porque yo soy esto, que esto es aceptado por la sociedad, fuerte, líder, que es ser hombre. O sea, al final sí está ahí el No, rol de bueno. género. Ujú. Ujú. Entonces, yo no me junto con mujeres, para mí es más fácil los hombres y no sé qué, tengo a mi séquito de hombres que me cuidan, me protegen y yo soy la alfa, ¿no? Es como, güey, no hay nada más, literalmente, pero no es una culpa individual. O sea, porque al principio cuando inicié mi desarrollo personal sí lo vi como culpa individual, como yo estaba mal y yo no veía bien lo otro, pero realmente es algo social. O sea, no que eso quite mi responsabilidad, sino más bien es una responsabilidad compartida, ¿no? Porque no me lo creé yo de la nada, ¿no? O sea, sino que mi entorno me enseñó que eso era lo que yo debía de pensar. Entonces, ya después, o sea, viendo, visualizando, es como, no, o sea, no es que sea difícil convivir con mujeres, es que lo difícil es la ideología que está detrás de que tenemos que ser rivales y tenemos que competir por los hombres y todo eso. Y eso es lo que hace, ¿no? Todo el tiempo estar
como protegiéndonos entre nosotras. Obviamente ahorita con todo este camino que hemos tenido, pues para nada, ¿no? O sea, son nuestras hermanas, nuestras aliadas. Conforme más conocemos a más mujeres increíbles, es como de todo lo que me estaba perdiendo, ¿no? Pero aún así lo ves reflejado en otras personas y a la vez ya no te resulta algo de lo que te debas de proteger. Al contrario, digo nosotros, porque elegimos este camino, es algo que abrazas y dices, te entiendo, sé por qué piensas esto, pero hay otra verdad, ¿no? Por decirlo así. Pues qué loco, ¿no? Porque finalmente, siempre fuimos como muy distintas, ¿no? Tú y yo. O sea, ahora que lo dices, o sea, esa parte, pues yo no la pensaba así, o sea, yo te veía y no pensaba en todo eso que ahora estás diciendo, ¿no? Y y yo, por otro lado, pues siempre he estado como en el otro papel, ¿no? Como de frágil y vulnerable y así, o sea, aunque hubo un tiempo en que como que esa yo creo que esa fuerza la usé distinto, ¿no? Pero, creo que a mí, o sea, como que mi proceso ha sido más, de entender, o sea, por ejemplo, algo digo, yo soy súper Leo, ¿no? Y algo de mis factores es que siempre me ha gustado llamar la atención. Ahora entiendo que es porque soy Leo. Antes solo creía que, pero la verdad era algo que sucedía muy fácil, ¿no? O sea, que era como muy normal, muy natural. Pero de pronto, hasta yo creo que era abrumador para mí, y entonces era como, no, espérate, o sea, creo que no quería todo esto y ya no sabía qué hacer. Y pues yo me confundía, ¿no? Y, por ejemplo, yo, pues, me metía en situaciones que me ponían en mucho riesgo, ¿no? O sea, estuve mucho tiempo en situaciones de muchísimo riesgo, desde las fiestas, ¿no? El alcohol, o sea, pues, salir, hacer, manejar, sin conciencia alguna, ¿no? O sea, sí fue como un tiempo donde, era totalmente inconsciente, pero, o sea, ahora que lo digo, ¿cómo vivía en ese lugar sin pensar en todo lo otro que podía pasar, ¿no? O sea, aunque parecía que no había tantos riesgos en ese tiempo, que yo creo que sí eran un poco menos, a lo mejor no eran tan visibles, quién sabe, o sea, como que la época en la que a mí me tocó poder, salir y antrear y todo eso, pues no había, entre comillas, tantos peligros, pero yo siempre me puse en muchísimo riesgo, ¿no? O sea, siempre me expuse y siempre sin mucha conciencia. Ahí siento que, pues, como que mi parte como de llamar la atención era exacerbada y era, pues, hacerlo sobre cualquier cosa, aunque me pusiera en un riesgo cañón, ¿no? O sea, mientras yo sintiera que estaba haciendo algo, llamativo, para mí estaba bien. Daba igual si podía pasarme algo, ¿no? O sea, ni siquiera me pasaba por la mente. Era simplemente, yo me siento bien en este lugar en el que llamo la atención, aunque esté cayendo en un exceso y pues no esté chido, ¿no? Ni para mí ni para mi entorno. Pero para mí ese era el lugar correcto, ¿sabes? Era el lugar en el que literal yo creo que mi oscuridad se alimentaba, ¿no? De ese, el ego se alimentaba, esa parte pues, que no quería mostrar, pero a la vez lo mostraba, era: aquí me siento bien, o sea, aquí es donde yo creo que es mi lugar correcto". Ujú. Suena súper freak, pero en ese momento era así, ¿no? Pues sí. Sí. Y, o sea, suena freak, pero a la vez es súper real, o sea, o sea, ahorita tú lo cuentas de tu propia experiencia, pero yo creo que todo, o sea, como seres humanos vamos experimentando nuestra oscuridad así, o sea, arrasando, ¿no? O sea, quien es súper enojón y va y golpea y Ujú. pega, patea los coches, o sea, es como, güey, ¿qué pedo? Pero es porque literal como que no hay esa, o sea, es como llevarlo al extremo hasta que ya algo colapsa, ¿no? Digo, obviamente creo que con todas las herramientas que vamos teniendo cada vez es menos extremo, ¿no? Pero justo, y más en esa edad, ¿no? Donde estás experimentando la vida misma, tu independencia
y romper con todo eso que no entiendes tan bien, ¿no? O sea, porque al final, o sea, ahorita ya tenemos una posibilidad de análisis, pero en ese momento nada más era, sentimos esto y, ¿no? O sea, y Ujú. salía así a devorar lo que fuera, ¿no? O sea, ya sea Mm. justo con este riesgo, sí, es una cosa extrema. Y aunque sí hay menos peligro, yo creo que también era más normalizado. O sea, todas esas situaciones que describes, yo creo que antes era más normalizado el que manejaras con alcohol, el que los chavos siempre se pusieran hasta la madre. O sea, todavía Ujú. sigue pasando porque no es algo que ya estemos exentos, pero entre que también toda la sociedad cambió, ¿no? O sea, ahora ya no puedes también ser tan libre porque te graban, ¿no? O sea, entonces también ahora, por ejemplo, la generación Z, Sí, no por eso manches. sus Si fiestas nos son tan hubieran perfectas, grabado, si nos porque hubieran si no, grabado en ese tiempo. imagínate. Qué bueno que Qué no. bueno que no. Sí, es Sí, sí, cierto. sí. Ujú. Entonces, pues sí, digo, al final puedes, o sea, ahorita que lo pienso, pues es parte igual evolutivo, ¿no? ¿Quién sabe? Porque todo tiene dos caras. Puede que solamente se haya ocultado más, ¿no? O sea, antes, ¿no? Y ahora como ya está a saber quién me graba o quién no sé qué, a lo mejor la sombra solo se oculta más, Pues ¿no? Y sí, solo sale en situaciones más, incluso de mayor riesgo, quién sabe. puede ser. Pues sí, la verdad es que creo que fue desbordada nuestra forma de conocerla y ya después nos dimos cuenta que existía eso de la oscuridad y de tu parte oscura, o sea, como te decía, es algo que siempre va a estar ahí, ¿no? O sea, no es como, ay, ya integré mi sombra y ya chingué. No, o sea, está todo el tiempo ahí hablándote hacia otra, ¿no? O sea, y creo que ahí, yo a veces trato de entenderlo así como si tuviera diferentes personalidades, ¿no? O sea, diferentes yos. Y a veces esas yos están hablando y están ahí diciendo, oye, no, pero mejor hazlo de esta manera, o ataca, o mejor, pues no, dile que no, y molesta, y saca, y otra, o sea, como que otra parte de mí está así como, ¿no? Y otra está ahí molestando, y no molestando, pero sí está como intentando salir, ¿no? Ujú. Y a O veces hay que sabotear dejarla salir, es lo que hay que, pues, cuando te toca defender, o cuando te toca poner un límite, o cuando, ¿no? Tienes que ser, pues, a sacar esa parte, pues, de sombra, pero yo creo que siempre está ahí diciéndote cómo hacer, y creo que es como un trabajo diario de decirle: "Oye, espérate, o sea, no de esta forma tan intensa y tan, ¿no? O sea, excesiva, de perrear y de chingar", sino, pues sí, o sea, sí deja que te defienda, pero sí deja que, pero que salga en el momento que tiene que salir y de forma amorosa, ¿no? No tan que lastime tanto. Ujú. Ujú. Sí, yo lo veo como niveles, o sea, niveles de sombra. O sea, hay sombras que están, o sea, que están muy, muy en el subconsciente, y por más trabajo personal que haces, justo como dices, ahí sigue, ¿no? Y cada, o sea, mientras más escarbas, pues más mierda sale, ¿no? Literal. Y entonces es como, ay, no, y esto no lo vi venir y así. Pero hay otras que, o sea, por eso lo veo como que hay unas más fáciles de integrar y que ya, o sea, se entienden y se transforman, pero hay otras, Ujú. justo las que componen tu personalidad, o sea, desde la identidad y desde la formación de los primeros años y todo, esas son las más complejas, porque justo ahí, o sea, cuando empiezas a soltarlas un poco, es como que sueltas también un poco de tu identidad, de quién eres, o sea, ahí es donde vienen crisis existenciales y cosas muy chonchas en este proceso de autodescubrimiento, porque
literal es como, bueno, ¿y quién soy sin eso, no? ¿Y quién soy? Y entonces ahí es cuando vuelve a aparecer, vienen como como el pensamiento intrusivo, ¿no? Y todo esto porque al final es una parte de ti que te cuida, o a nivel cerebro quiere protegerte, o sea, para que sobrevivas, ¿no? Y entonces siempre hay que estarle recordando al sistema nervioso como, no, o sea, esto no me pone o sea, sí hay un riesgo, pero ya sé gestionarlo desde otro lugar. Entonces es como una constante conversación, así es como yo lo veo, como literal conversar, o sea, y me hace mucho sentido Sí, esto que dices, que aunque suena muy loco lo de las personalidades, yo creo que sí, o sea, es como la película Intensamente, más bien, ¿no? O sea, como que, porque en Intensamente lo plantean muy fácil, o sea, más bien muy sintetizado, ¿no? Alegría, tristeza, como cuando lo enseñan en el kinder, pero realmente nuestras emociones son complejas, o sea, son una, una conjunción. Entonces, por eso es que se crean como personalidades de esas conjunciones emocionales, así es como yo podría definirlo. Y entonces justo es cuando sale, ¿no? Cuando sale tu yo encabronada, cuando sale tu yo perra, cuando sale tu yo eh, perfeccionista o sábelo todo, digo, ahorita estoy nombrando las mías, ¿no? Pero cuando salen, entonces es como tener un diálogo. O sea, bueno, así es como yo lo he ido amando mi oscuridad, ¿no? Y ya no decirle, cállate, cállate, ¿no? Porque al final es escucha, güey, o sea, escucha, te está diciendo algo porque algo está viendo que tú no estás viendo. O sea, sí hay un peligro, no hay un peligro de muerte, a veces sí, a veces no, pero justo eso es lo que hay que ver, entender y decirle, gracias, güey, gracias por hacérmelo ver, no lo había visto de esta forma, pero no lo vamos a hacer a tu forma, lo vamos a hacer en una forma gestionada, pero entiendo lo que me estás diciendo, ¿no? Es como esta amiga que siempre te está diciendo así la verdad, así ahora sí que sí, sin pero vaselina, ¿no? Y te está ahí, y tú, o sea, sí, güey, gracias por ujú. decírmelo, pero a veces necesito que me des unas palmaditas en la espalda, ¿no? O sea, es como, relax, güey, o sea, ¿no? Entonces, yo a veces soy esa amiga, pero pues ya ni modo. Sí. Eh, pues sí, ¿no? Sí, sí, sí hay que escucharla, hay que validarla sobre todo y, o sea, no negarla, ¿no? Porque negarla es cuando te hace, o sea, tarde o temprano, pues te va a llevar a enloquecer o a que salga de forma excesiva, no gestionada, ¿no? O sea, como es como cuando te guardas algo que no tienes forma de expresar. Digo, a mí la expresión es uno de mis eh, chakras más vulnerables, los que más me cuestan trabajo hablar, ¿no? O sea, a mí expresar lo que me pasa, lo que siento, me cuesta mucho trabajo. Primero como entenderlo, luego ponerle palabras, luego como que tener el valor de ir y decirlo a quien sea. Uy, no, o sea, pueden pasar años y a mí me cuesta expresar. Entonces, he ido trabajando mucho ese tema de expresarme con más anticipación, ¿no? Y decir lo que pienso, y porque a veces digo: "Güey, ¿cómo vas a decir lo que piensas?". Obviamente van a decir que estás loca, porque porque ve lo que estás pensando, o sea, es súper oscuro, ¿no? No lo digas. Entonces, ir poco a poco expresando eso que me pasa, pues, me ha ido ayudando a que esa sombra, pues, salga a darle lugar, para empezar, porque a veces es como está ahí diciéndome: "Ya, dilo, habla, no sé qué, no se puede, no". Y entonces yo, o sea, mi otra parte es como así, ¿no? No lo vas a decir, no hables, no digas. Llega un momento en que es caos, ¿no? O sea, llega un momento en que ya, o sea, quiere gritar, quiere hablar y antes obviamente lo expresaba, pues, en estos excesos, ¿no? O sea, porque no sa o sea, justo por eso es que las adicciones, ajá, vienen de sin, la etimología es sin, dicción, expresión, ¿no? Sin expresión. Cuando no puedes expresarte de alguna forma, es cuando, pues, caes en un ciclo tóxico con un vínculo con algo, ¿no? Ya sea sustancia, persona, ente, lo que Situación. sea. Ujú. Entonces, sí, o sea, yo me considero alguien propenso a las adicciones. Hoy entiendo que me cuesta mucho trabajo expresarme y por eso es que esa expresión, pues como que la solapas con
con algún consumo, ¿no? O sea, como distrayendo tu atención hacia algo que te hace como olvidarlo y entonces dejas de escuchar esas o esas, pues sí, ¿no? Esas otras versiones de ti que te están intentando decir algo. Y cuando Ujú. pues, ya buscas darles una voz, un lugar, obviamente, pues sí, o sea, esa gestión emocional, ese trabajo personal, ese camino, te hace estar en un lugar donde puedas expresarte en primera sin lastimarte a ti, sin lastimar a los demás y de una forma, pues, equilibrada que te lleve, aparte, a una evolución, no nada más a expresarlo así a lo pendejo. Ujú. Exacto. Ujú, Sí, que eso es porque el reto aparte con la sombra. sí. Ajá. Sí, porque aparte si lo expresas así, finalmente no llegas a nada, o sea, nada más lastimas, te lastimas y no hay uno, pero cuando logras, eh, pues, o sea, de entablar esa conversación, como dices, primero interna y luego hacia afuera, y poder ver otras perspectivas también, entonces es cuando vas poco a poco reconstruyéndote, pero es Ujú. complejo, la verdad. Sí. Ujú. Yo pienso que es todo un lenguaje y es un lenguaje muy actual. O sea, es un lenguaje que nadie nos enseñó, que ahorita, o sea, incluso en redes es chistoso porque lo ponen hasta como meme, ¿no? O sea, como las parejas conscientes y ahí ponen, no, es que yo considero que, ¿no? Y como todo este nuevo, pues sí, nueva forma de expresar, ¿no? Y de siempre decir, bueno, en mi opinión, bueno, o sea, como toda esta parte, siento que, o sea, aunque son palabras que ya existían, hemos ido integrándolos para poder expresar mejor sin absolutismos, por ejemplo, o sin carga de culpa o de, ¿no? Toda esa parte. O sea, entonces, como que este lenguaje es complejo porque también involucra a quien lo recibe, ¿no? Y hay veces que quien lo recibe no lo recibe ni lo entiende y piensa que estás casi, casi burlándote. Entonces ahí se hace. Yo creo que es parte también de nuestro proceso evolutivo del entendimiento de las emociones y cómo comunicarlas. Sí. Entonces, pues sí. O sea, al final, como siempre, somos muy complejos, ¿no? No hay respuestas simples, pero interesante, ¿no? O sea, porque cuando justo comienzas a poder expresarte lo que te duele, lo que estás sintiendo, pero encuentras un lugar seguro que lo reciba, se siente como el pinche paraíso, güey. O sea, es como, güey, ¿dónde estoy? O sea, ¿no? Porque la verdad sí es complejo. O sea, en primero es complejo tú poderlo decir, y luego es complejo que alguien realmente lo reciba, sin que te ataque o sin que te juzgue o sin, ¿no? Entonces, como que encontrar ese equilibrio perfecto, pues yo creo que todavía va a tardar un poco a nivel humanidad, al menos. Sí. Pero yo creo que también hemos estado justo encontrando o poniendo, o sea, esos límites de, ok, si tú no me vas a escuchar y si tú no vas a recibir lo que te estoy diciendo y me vas a atacar, entonces hazte para allá, ¿no? Y que ahí también pues se rompen muchos vínculos, pero al final es parte necesaria del proceso, de la sombra y de la integración y de encontrar un lugar seguro de ser también, ¿no? Porque esa parte de que, o sea, por ejemplo, o sea, yo creo que tú y yo somos incómodas, ¿no? Por lo que nos dedicamos, por las conversaciones que tenemos, por lo que estudiamos, por lo que somos. O sea, y no porque, ay, sí, a huevo, soy bien incómoda, ¿no? O sea, ni siquiera, bueno, a veces sí lo hacemos con intención y otras veces no, pero es simplemente porque justo no estamos todo el tiempo ya ni complaciendo, ni dando la razón, ni nada, ¿no? Y al final también ya hemos entendido que tener la razón es algo súper ilusorio, ¿no? O sea, es justo en eso estaba pensando la semana pasada, o sea, es como, güey, sí soy, o sea, como amiga soy difícil de ser amiga, o sea, de que yo sea tu amiga, soy difícil de ser, o sea, de ser alguien que esté contigo porque mis conversaciones son complejas, son complicadas, y no porque, oh, puta, yo sea la gran cagada, solamente van en otro sentido y siempre es como estar cuestionando, estar retando, y entonces a veces, pues sí, o sea, entiendo que la gente en mi entorno se canse, ¿no? Es como, ay, ya, güey, solamente
¿no? Vamos Dime. a hablar de caca. Y es como, bueno, ok, pero me cuesta un chingo, al menos a mí, ¿no? Y, Ujú. y a la vez es como, pero tampoco lo hago a propósito. O sea, entonces, güey, soy incómoda y creo que parte de amar mi sombra, yo podría resumir así. O sea, yo hoy, parte de la sombra que amo es mi incómoda, de ser incómoda y estoy bien con eso. Pues ¿No? sí. Y ojalá Qué encuentre un loco. lugar donde pueda ser incómoda y la gente le guste, ¿no? También digo como que digan, güey, qué chido que seas tan pinche incómoda, cabrón. Pues sí, esperemos Sí, que o sí. sea, también es como, sí podemos siempre Claro. trabajar en nosotras mismas y ser mejores, pero también a veces es como, güey, ¿por qué no simplemente nos pueden abrazar desde nuestra sombra, no? O sea, Ujú. y esto para quien lo está escuchando, o sea, está bien trabajar en ti mismo, pero también de pronto está bien, o sea, así como tú amas tu sombra, que también te juntes con personas que también puedan habitarla, ¿sabes? O sea, porque el amor incondicional radica ahí. Obviamente, requiere muchísimas cosas, porque también ahí puede ocurrir situaciones, pero al final es así. O sea, es como, sí, entiendo que a veces eres insoportable, güey, pues ya ni pedo. Pero así te amo de todas formas. Qué loco. ¿No? Sí, pues Pues sí. sí. Oye, ¿y cuál crees que, o sea, me gustaría que diéramos algunos, pues como consejillos, tips o algunas, sí, unos tips, ¿no? Que podamos compartir para decirle, a contarle a los demás cómo es que nosotras hemos hecho esta integración y que podrían hacer ellos para ellos, ellas, para, pues, conectar con esta parte de nosotros que finalmente es tan poderosa. Pues es una muy buena idea justo para que quien nos está escuchando, ¿no? Y llega hasta aquí y dice, ah, qué chido, pero ¿y cómo le hago? ¿No? Eh, yo diría, paso número uno es identificar, ¿no? Porque yo creo que, no creo, o sea, yo pienso que es de lo más difícil, ¿no? Identificar que algo, o sea, por ejemplo, lo que yo hacía que según yo era mi wow, pues era mi sombra, ¿no? Entonces, identificar por medio de una lista o a lo mejor también conversando con alguien y ver qué piensan, ¿no? Ahí luego puede haber que haya juicio, pero a veces ahí hay insights, ¿no? Eh, y de ahí yo propondría escribirle a esa sombra para comunicarte. O sea, yo creo que la primera parte es comunicarte. ¿Qué es lo que te quiere decir? ¿Por qué es que existe? ¿De dónde viene? ¿No? Que al final es un trabajo profundo de subconsciente. O sea, una carta, o sea, pienso que en nuestro propio proceso las cartas fue de lo primero que nos ayudaron a poner en orden Ujú. tanta información que llegó así. Entonces, yo diría que una carta. ¿Tú? Eh, pues yo creo que para poder amarla, algo que a mí me ha funcionado, pues es aceptarla, ¿no? O sea, aceptar tal cual todos los lugares a los que me llevó y pues hoy en día conversar con ella, ¿no? O sea, eh, conversar como con mi shadow. ¿Qué me está diciendo mi shadow? Ahorita, a ver, esto, y saber que a veces va a estar en un rush cañón, en una intensidad muy fuerte y que pues tengo que darle su lugar y decirle, aguanta, ¿no? O sea, espera, no lo hagamos tan intenso, no tiene que ser todo de esa forma tan desproporcionada. Vamos a ver de qué forma lo podemos hacer y darle como herramientas para que pueda salir, pero sin esa forma desproporcionada. Ujú, o Sí, sea, como darle exactamente. herramientas, literal, como tratarla como a otro, o sea, como si fuera otro ser tuyo, o sea, otro ser, ¿no? Otra personalidad, y saber que a veces tiene que salir a jugar, o sea, también tiene que tener su espacio, tiene que tener su,
su lugar, ¿no? Creo que si eso tú lo sabes llevar, ¿no? Puede tener lugares que te súper placenteros a los que te puede llevar, y te puede hacer disfrutar cuando tú la dejas salir, ¿no? O sea, hoy te toca salir y entonces le das su espacio, te tomas ese papel pero pues con esa conciencia de que no te va a llevar, que no te va a guiar y que no va a ser esa desproporción, ¿no? Entonces sale, se divierte, juega, siente placer, conecta, jajaja, y de una forma más tranquila, menos abrupta. Pero sí que Sí, salga, o sea, tiene que tener su espacio. sí, Si todo el tiempo totalmente. está de dormida, güey, va a llegar un momento en que te Te va a va decir, quítate, porque sí, ya. quítate y me vale, y después porque es cuando, pues, no te reconoces, ¿no? Y dices: "Puta, ¿por qué hice eso?". Pues, es que no le das espacio. Ujú, Ujú. exacto. Yo lo resumiría, o así como en tips, es, número 1, escribir. O sea, escribir lista de identificar sombras. Número 2, escribirles una carta, lo que salga. O sea, como tratar de como que se comunique esto, esta sombra, este dolor, lo que sea. Número 3, lo pondría en un personaje, ya sea un dibujo, plastilina, y al final y al principio, ¿no? El art consciousness, el arte es el pilar fundamental porque te da esta herramienta de comunicación contigo mismo, ¿no? Entonces, es como ponlo para que lo puedas ver, sentir plasmado ahí y en cuanto a esto de las herramientas, yo lo que pienso es también a través, ya sea de las artes, ya sea del ejercicio o de alguna actividad que te haga sacarlo justo sin que te lastimes a ti y lastimes a otros. Por ejemplo, esta yo, ¿no? Esta yo tosca, que quiere ocupar mucho espacio y así, donde a mí donde me gusta sacarla es cuando estaba en clases de kickboxing y todas estas que son así de mucha fuerza, ¿no? Y así, o sea, toda sudada, desgreñada, con ropa así súper grande y casi, casi me pongo vendas y así, me siento toda así. Y es, bueno, para mí es fascinante. Y vas y, ¡ah! Y sacas y gritas y, ¡ah! ¿No? Sacas tu yo guerrero y ya, es como, le das espacio y puede hablar, puede expresarse, ¿no? Pero desde otro lugar. Y obviamente depende de tu personalidad y depende como tú, ¿no? O sea, por ejemplo, una personalidad de mujer fatal, ¿no? O sea, esta mujer seductora, bla, 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 que a veces podría llegar a manipular para conveniencia, ¿no? O sea, ahorita estoy pensando como en personajes. ¿Dónde podría salir, no? Bueno, tal vez en una date, ya sea contigo misma, con alguien más, y entonces, o sea, vestir a la persona y sacarla y expresarla, a lo mejor a través de un tango, ¿no? Por ejemplo, o de una bachata, ¿no? Que es así súper sensual. Y entonces lo bailas, lo eres, y entonces ahí vienen muchos insights, ¿no? O sea, digo, al final en las experiencias Art Consciousness lo puedes experimentar, pero si lo quieres hacer por ti mismo, ti misma, pues así, o sea, pones todo el ambiente y recreas las escenas desde este lugar donde ahí va a venir siempre información, ¿no? Siempre viene como, ¿por qué me gusta esto? ¿Qué es lo que me hace sentir esto? ¿No? ¿Por qué esto me empodera o por qué esto me hace sentir vulnerable? O sea, a través también de las cosas y de las acciones. Entonces, yo creo que así es como hemos atravesado muchas de estas sombras, ¿no? O sea, unas más fuertes que otras, pero desde que iniciamos juntas este camino, sí podría decir muchas ceremonias que hemos hecho juntas, que sí es como, ahí sí que ha salido todo. Múltiples personajes. Y este era otro podcast en el que contaremos todas esas ceremonias sin locochones. Literal, pues sí. Sí, sí, sí. Creo que estaría padre, a lo mejor para mencionarlo, o sea, ya sea en contenido de redes así, que nosotras mismas nos ubiquemos en qué personaje ahorita está siendo nuestra sombra, ¿no? O sea, porque ahorita hablamos de sombras ya muy identificadas, trabajadas y así, que aunque a veces nos triggerean, ya las podemos hablar Ujú. así, ¿no? Pero seguro ha de haber por ahí justo
triggers actuales que no estamos sabiendo gestionar, qué sombra es, cómo se llama y qué ambiente necesita para... Ok, me gusta, me ¿no? gusta. Hay que pensarlo. Y lo podemos compartir también para que quien nos está escuchando se anime a compartir igual y a Va, ver qué tal, ¿no? me gusta. Chido. Lo voy a ir pensando cuando lo sienta. Órale, vale. Me Muy late, bien. pues. Bueno, pues muchas gracias. Como siempre, es una delicia platicar contigo, Sí, conectar. más de estas cosas más profundas, creo que hoy pudimos tener un acercamiento un poco más profundo e irá siendo cada vez más. Sí, muchas gracias, Jess. Te quiero mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Love Chao. you. Bye.